Muy bien. El presente video es para hablar de cómo contestar la tarea evaluativa número 2. La tarea evaluativa número 2 es prácticamente la misma para todos. Aquí está. Lo que yo hice es capturar la imagen para ponerla en el ejemplo que les estoy enviando. Aquí la tenemos. Entonces dice la pregunta: ¿cómo las actividades que incorporó en la planeación de la situación de aprendizaje atienden las características de desarrollo y aprendizaje? En el caso este es de preescolar, pero nada más cambia si es de primaria o secundaria. Así como los contextos escolar, familiar y sociocultural identificados en su diagnóstico. Entonces, estas son las sugerencias para que hagan ustedes la redacción. Primero, argumentar cómo tomé en cuenta las características de desarrollo en mi planeación. Recuerda que las características de desarrollo son las que tienen los alumnos de acuerdo a la edad y madurez que tienen. De inmediato hay que argumentar cómo tomé en cuenta las características de aprendizaje, en específico los estilos visuales, auditivo y kinestésico. Posteriormente tengo que decir cómo atendí los ritmos, después cómo tomé en cuenta el contexto escolar, cómo tomé en cuenta el contexto familiar y cómo tomé en cuenta el contexto sociocultural, que en Cancún es algo referente a que hay un contexto multicultural, o si vas a tratar algo referente a la inseguridad o este ambiente de playa en el que viven los niños, el ambiente de que también que ellos viven alrededor, tienen mucho esto de los tianguis, no sé, qué elemento del contexto sociocultural tú vas a relacionar con tu plan. Yo de inmediato les pongo aquí un ejemplo. Este es un ejemplo de preescolar, que realmente no importa de qué nivel sea el ejemplo. Para lo que yo te lo estoy dando es para que veas cómo vas a acomodar la información de tal forma que sea fácil de evaluar por parte de la persona que te va a calificar. Entonces empezamos aquí definiendo de acuerdo a la edad, aquí lo dice. De acuerdo a la edad, los niños tienen entre 3 y 4 y medio años, es su primer acercamiento a la escuela, etc. Aquí está la palabra clave en negritas diciendo características de desarrollo. Y de inmediato dice cómo va a tomar en cuenta esas características de desarrollo. Inclusive aquí menciona algunas actividades, las reglas del salón, ver el video, reflexionar sobre su conducta, relacionadas con las características de desarrollo, por eso están subrayadas. Después va a hablar de las características de aprendizaje, aquí está, los estilos de aprendizaje. Y esto se va a hacer mediante la observación de videos, imágenes, van a escuchar, van a realizar varias actividades. Aquí está todo lo que va a hacer para atender a los estilos de aprendizaje. Recuerda que para que tú puedas decir que sí estás atendiendo a los estilos, se tiene que reflejar en tu sesión actividades en las que tú vas a fortalecer o tú vas a trabajar los tres estilos, para los visuales, para los auditivos, para los kinestésicos. Y aquí en esta tarea evaluativa pues mencionas esos ejemplos de actividades que vas a llevar a cabo. Posteriormente aquí la maestra habla de los ritmos, aquí está, los ritmos de aprendizaje que presentan los alumnos, qué va a hacer para propiciar la atención a los diversos ritmos. Si se fijan, la redacción está a futuro, aquí dice propiciaré, porque la tarea evaluativa número 2 pertenece al momento 1, aquí está, es el momento 1 y entonces el momento 1 se supone que no he llevado a cabo no he aplicado la planeación, lo único que he hecho es, ya hice mi diagnóstico, ya hice mi plan y lo que hago en la tarea evaluativa número 2 es defender ese plan, en lo referente a que explico cómo es que ese plan se atiende todo lo mencionado en el diagnóstico. Muy bien, entonces regresamos a la evaluación de la tarea. En cuanto al contexto escolar, aquí está diciendo la maestra qué es lo que está tomando en cuenta del contexto escolar en la planeación. En este caso ella se enfoca en que aprovechará los recursos disponibles en la escuela, por ejemplo, ocupará la computadora, el proyector, etc. Referente al contexto familiar,
Se diseñó la planeación enfocándose en este aspecto porque tiene que buscar la convivencia entre los infantes y de igual manera entre los padres, ya que se ha observado que en ocasiones suelen tener conflictos, etcétera. Ella está diciendo cómo está tomando en cuenta el contexto familiar. Finalmente, aquí también dice cómo va a trabajar con los padres en el contexto familiar. Y lo que está subrayado, si se fijan, son los ejemplos, actividades. ¿Qué vas a hacer de manera específica? ¿Qué ejemplo de tu plan refleja lo que vas a hacer para atender ese aspecto? Finalmente, referente al contexto sociocultural, aquí estás mencionando cómo lo va a trabajar. Entonces, después, aquí ya les tengo otro ejemplo, ¿no? Y tenemos aquí el instrumento que yo les comparto para autoevaluar si su tarea evaluativa 2 está completa. Entonces, por ejemplo, dice la tarea evaluativa: ¿cómo las actividades que incorporan la planeación de secuencia didáctica atienden las características de desarrollo? Para sacar el puntaje más alto, que es lo que todos queremos, ¿no? Obviamente, lo que tendríamos que hacer es argumentar y ejemplificar claramente cómo toma en cuenta las características de desarrollo. Si solo describo de manera breve cómo toma en cuenta las características de desarrollo, bueno, solo 2 puntitos. Si menciono, digo, sí, yo tomé en cuenta las características de desarrollo al hacer mi plan, pero no digo cómo, pues 1 puntito nada más. Si no menciono nada referente a las características de desarrollo, entonces no tengo puntos. Posteriormente, referente a los ritmos, si argumento y ejemplifico claramente cómo lo tomo en cuenta, 3 puntitos. Describo de manera breve, si solo lo menciono y si no lo menciono. Entonces, el punto clave es que yo argumente y ejemplifique. ¿Qué quiere decir esto de argumente y ejemplifique? Que yo diga un ejemplo concreto de mi planeación, cómo se refleja que estoy tomando en cuenta esas características. Y regresando al ejemplo que tenemos aquí, todo lo que está subrayado es el ejemplo. Está la palabra clave en negritas para que destacar el elemento en el que estamos mencionando y subrayado el ejemplo. Vamos a ver este ejemplo 2. Dice que en cuanto a las características de desarrollo, son niños chiquitos de preescolar, 3 y 4 años, apenas están saliendo del apego en casa, mucho egocentrismo y se les dificulta trabajar en equipo, ¿no? Por eso se trabajará a través del juego simbólico, donde los niños jugarán a ser chef y realizarán brochetas de frutas y verduras picadas. De igual forma, trabajará en equipos al realizar sus carteles de la buena alimentación. Asimismo, trabajarán en parejas para experimentar los olores y texturas de las frutas y verduras. Aquí está ejemplificando esto de cómo va a atender las características de desarrollo. Entonces, estos son los ejemplos y este es el instrumento. Ya que verifiques que tiene todo referente a contenido, checas tu ortografía y redacción, si cuidaste la ortografía, si dividiste la información en párrafos para que pueda ser leída con facilidad, si resaltaste las palabras clave que se te solicita y si la cantidad de caracteres cumple con lo solicitado. Tarea evaluativa 2, igual que la 1, mínimo 3.000, máximo 10.000. Entonces regresamos al ejemplo y ahí está, en párrafos, palabras clave resaltadas y el número de caracteres. Pues aquí esto está en imagen, entonces no lo puedo corroborar. Pero estos son los ejemplos que les voy a enviar y de esta forma continuamos con el análisis y terminamos con el análisis de esta tarea evaluativa 2.